En la respuesta roja hubo un error, pero no importa. Aquí está bien. Ahí donde dice esencia se refiere a GIS. Bueno, pues ganó páginas, ¿no?
Este, muy bien, Nico. Vamos a empezar la exposición. ¿Sí se ve bien la pantalla? Sí, sí se ve. Ok, pues espero que haya sido una buena introducción el cuestionario, el Kahoot, y que pues eso les haya abierto un poco de interés por el tema. Bueno, los objetivos de la clase, pues el residente conocerá la frecuencia de encontrarse ante un diagnóstico de cáncer gástrico. Conocerá el tipo de cáncer gástrico más común, los factores de riesgo y las lesiones premalignas asociadas al cáncer gástrico y cómo tratarlas. Aprenderá a iniciar el abordaje diagnóstico y la etapificación del cáncer gástrico. Conocerá los fundamentos de la cirugía curativa en el cáncer gástrico. Y conocerá otras neoplasias gástricas menos frecuentes y el papel del cirujano general en sospecha y diagnóstico de las mismas. Como introducción, tenemos que el cáncer gástrico es el quinto cáncer más frecuente y la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. El 95% del cáncer gástrico es adenocarcinoma y es una neoplasia potencialmente curable con cirugía cuando se detecta en etapas tempranas. Es una neoplasia muy frecuente en Asia, en donde se lleva a cabo un adecuado screening muy estrecho y esto permite que se detecten el 50% de los casos en estadio clínico temprano, a diferencia de nuestro país, en donde aún siguen diagnosticándose los casos en etapa avanzada, además agregándose que es más frecuente el tipo difuso, el cual tiene un peor pronóstico. Bueno, pues como ya mencionamos, el adenocarcinoma es el tipo de cáncer gástrico más frecuente, presentándose en un 95%. En segundo lugar, el linfoma, que se presenta en 4%. Y tercero, el tumor del estómago gastrointestinal, o también conocido como GIST por sus siglas en inglés, el cual representa el 1%. Existen otros tipos de tumores gástricos, como es el carcinoide, también llamado actualmente con neuroendocrino, el angiocarcinoma, carcinosarcoma y carcinoma epidermoide. Bueno, como ya lo dijimos en la introducción, el cáncer gástrico ocupa el quinto lugar a nivel mundial, después del cáncer de pulmón, mama, colorectal y próstata, y es la tercera causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Tenemos aquí una gráfica pastel del Globocan, donde se puede ver la frecuencia que tuvo el cáncer gástrico en el 2018, representando un 5.7%, lo que lo coloca en el quinto lugar. De igual manera, aquí se ve que ocupa el tercer lugar en número de muertes, teniendo un 8.2% en el 2018. Esto pues en todas las edades y en ambos sexos. Es importante esta gráfica, ya que se puede ver que la región de Asia es donde más frecuentemente se presenta el cáncer gástrico, representa el 74.5%, y también pues es resaltante que, por ejemplo, en Norteamérica, pues representa un bajo porcentaje de esta neoplasia, con un 2.8%, y América Latina un 6.5%. Pues igualmente en Asia es donde más casos de muerte se han registrado. Se puede ver aquí que pues es más frecuente en el género masculino a nivel mundial. ¿Qué tenemos en México? Bueno, pues en México ocupa el cáncer de estómago en México es el número 7 en incidencia y ocupa el lugar 5 en cuanto al número de muertes. Igual manera, en México, pues se presenta con mayor frecuencia en el género masculino. Existen países de alto riesgo como son Japón, Corea, Portugal y Colombia, de riesgo intermedio como Malasia, Singapur y Taiwán, y de bajo riesgo como lo es
pues América del Norte, y el 70% ocurre en países desarrollados. Es una tabla que viene en el Schwartz, donde se ve que pues efectivamente Costa Rica es de los de los lugares con más casos de cáncer gástrico, al igual que Japón. Y Estados Unidos pues representa en donde el lugar menos frecuente. Es una tabla viejita de 1998, pero pues actualmente sigue siendo igual. En general, se considera una enfermedad del anciano y es 2 veces más frecuente en personas de raza negra que en caucásicos. Y hay una mayor incidencia en grupos de menor nivel socioeconómico. Vamos a ver que los factores de riesgo pues incluyen varios, ¿no? Uno de los más importantes pues, es la infección bacteriana por Helicobacter pylori, la cual pues se va a asociar más frecuentemente a tumores del tercio distal del estómago. Se presenta en el 95% de los casos y aumenta de un 2.1% a 20, bueno, de 2.1 a 20 veces el riesgo de presentar cáncer gástrico. ¿Cómo lo va a presentar? Pues vamos a ver más adelante en la fisiopatología, pero en general produce una inflamación crónica, lo que conlleva cambios histológicos, como lo es la gastritis crónica atrófica, que lleva a una metaplasia intestinal, posteriormente a una displasia y llegando a un adenocarcinoma. También se ha visto que el virus de Epstein-Barr se encuentra en 10% de los adenocarcinomas. Otros factores de riesgo importantes, pues es la dieta y factores asociados al huésped. En cuanto a la dieta, pues encontramos que la alimentación con alimentos ahumados, con alto contenido de sal y alto contenido de nitratos, aumenta el riesgo de cáncer gástrico. Además, también el tabaquismo está asociado a esta neoplasia. También se ha visto que hay ciertos alimentos que disminuyen el riesgo, como son una dieta rica en frutas y verduras, vitaminas A, C y E, además de un consumo frecuente de ácido acetil salicílico. En cuanto al huésped, se ha visto una mayor incidencia en personas que tienen un grupo sanguíneo tipo A y en obesos. En cuanto a factores patológicos, se ha visto que la anemia perniciosa predispone a cáncer gástrico. También la presencia de pólipos gástricos, en específico los de tipo hiperplásico y adenomatosos, los cuales tienen un alto potencial maligno. También existen pólipos gástricos inflamatorios, amartomatosos y heterotópicos, pero estos tienen un menor riesgo de degeneración maligna. Las úlceras gástricas también son lesiones premalignas que deben considerarse de un inicio todas como malignas. Por lo tanto, todas deben biopsiarse. La cirugía gástrica previa también se asocia a un riesgo de cáncer gástrico, en especial cuando se realiza una gastroionoanastomosis y cirugía bariátrica. Además de que en pacientes que ya han sido sometidos a una gastrectomía por cáncer gástrico, la mayor tasa de recidiva se ha observado en la línea de sutura de la anastomosis. Dentro de los factores genéticos, una historia familiar de cáncer gástrico eleva el riesgo de presentar pues, cáncer gástrico. También se ha visto en el cáncer de colon hereditario sin poliposis y se ha observado en los casos de cáncer gástrico una alteración en los genes, los cuales 2/3 van a presentar de lesión del gen P53 y sobreexpresión de COX-2. Recientemente se ha identificado una mutación del gen que codifica la E-caderina, la cual está relacionada a un cáncer gástrico de tipo difuso hereditario. También se va a asociar al síndrome de Li-Fraumeni, que es un síndrome caracterizado por la presencia de múltiples tumores. En cuanto a factores ambientales, pues se ha visto que personas que vivían en una región geográfica de alta prevalencia y que migraron a una de baja prevalencia, la incidencia de cáncer gástrico disminuyó en sus progenies, lo que pues nos indica, o nos podría hacer pensar, que la exposición a los factores ambientales en edades tempranas eleva el cáncer gástrico. Bueno, el riesgo. Esta es una tablita que resume, que se encuentra en el Schwartz, resume por los factores de riesgo. Cabe mencionar, entonces, de conclusión, que la infección por Helicobacter pylori y la dieta, pues son como que los más importantes. En cuanto a la fisiopatología, bueno, ¿tienen alguna duda ahorita de los factores de riesgo?
¿Algún comentario? Ok, bueno, en cuanto a la fisiopatología, en general se resume en este diagrama. Vamos a tener que en un epitelio o en un estómago normal que presenta infección por Helicobacter pylori y que además se agrega una dieta pobre en vitaminas, alta en sal, tabaquismo y los otros factores de riesgo, van a presentar una gastritis superficial crónica de inicio, lo cual pues, va a evolucionar a una gastritis atrófica. Esto se va a convertir en una metaplasia intestinal, posteriormente en displasia y va a presentar una degeneración maligna convirtiéndose en un adenocarcinoma. Bueno, la OMS clasifica de manera histológica al cáncer gástrico en estas dos tablitas. La clasifica en tumores epiteliales, no epiteliales y además clasifica por aparte el carcinoide y los tumores metastásicos. Pues ya mencionamos que el adenocarcinoma representa el 95% de todos los tumores pues, gástricos. Y los otros tipos van a representar en su conjunto el 5%. Existe una clasificación que se llama clasificación de Lauren, es una clasificación anatomopatológica del adenocarcinoma, la cual lo va a dividir en dos tipos, el tipo intestinal y el tipo difuso. El tipo intestinal es la estrepitológica más frecuente a nivel mundial y el difuso, pues en México es el más frecuente. El de tipo intestinal se va a caracterizar por ser un tumor bien diferenciado, va a tener lesiones definidas y ulceradas en su mayoría de los casos. Este se asocia a gastritis crónica atrófica y por lo que ya vimos, y va a ser de mejor pronóstico. El de tipo difuso son lesiones mal diferenciadas, más infiltrantes que dan metástasis en etapas tempranas y frecuentemente se asocian en personas jóvenes, por lo tanto, pues van a tener un peor pronóstico. La clasificación de Borman, que fue una de las preguntas del Kahoot, pues la divide en 4 tipos, dependiendo de las características macroscópicas. La tipo 1 es polipoide, tipo 2 ulcerada de bordes elevados, tipo 3 ulcerada de bordes infiltrantes y tipo 4 linitis plástica. Es importante mencionar de esta clasificación que el tipo intestinal va a presentar mayormente el tipo polipoide y, bueno, el tipo 1 y 2, y el tipo difuso se va a presentar de características de tipo 3 y tipo 4. Esta es otra clasificación que viene igual en el Schwartz, es prácticamente parecida a la de Borman. La divide en 3 tipos. La primera pues es una tumor polipoide, tipo 2, tipo 2A elevado, tipo 2B plano, tipo 2C hundido o deprimido y tipo 3 excavado. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, es importante mencionar que, pues, realmente no aquí en México, sino en lugares como en Asia, el 50% se presentan en etapas avanzadas y el 50% se va a presentar en una etapa candidato a resección curativa. En cuanto a los síntomas, el más frecuente se reportó que es la pérdida de peso en un 62%, dolor abdominal 52%, náusea. La disfagia también se presenta en un 26%, pero más en tumores que están en la unión gastroesofágica o el cardias. La melena, que es es un dato de sangrado de tubo digestivo alto, se presenta en 20% y la acidez temprana en 18%. La exploración física va a ser normal en estadios tempranos. De ahí, pues, su dificultad diagnóstica, ¿no? En cuanto a la clínica. Y los signos clínicos se presentan en estadios incurables. Dentro de estos, pues, se encuentran los más frecuentes, el nódulo de Virchow, todo lo conocemos. Se caracteriza por una adenopatía supraclavicular izquierda y se representa en la imagen que está a la izquierda. El nódulo de la hermana María José es un nódulo que se presenta en la región periumbilical. El nódulo de Iris, descrito como un nódulo axilar izquierdo. También se puede presentar como un tumor de Krukenberg, que es un tumor metastásico de ovario. Puede haber ascitis, que es un dato clínico que refleja carcinomatosis peritoneal. Puede haber también datos clínicos de insuficiencia hepática secundaria a metástasis en este sitio. Y además puede haber también derrame pleural.
Pues hay que saber que cuando encontramos alguno de estos datos clínicos, pues seguramente el paciente ya no va a poder ser candidato a cirugía. Vamos a pasar al diagnóstico. ¿Tienen algún comentario o aportación hasta el momento? ¿O duda? Bueno, cuanto al diagnóstico, pues obviamente después de tener la sospecha clínica con lo que ya vimos previamente, el abordaje inicial va a ser mediante una endoscopía. La endoscopía es un estudio que nos va a permitir un diagnóstico histológico y anatómico del tumor. Durante la endoscopía se debe revisar minuciosamente todo el estómago y biopsiar cualquier lesión sospechosa. ¿En quién vamos a hacer una endoscopía? Bueno, pues se debe hacer en todo paciente mayor de 45 años con síntomas dispépticos de inicio reciente o en cualquier paciente sin importar su edad con dispepsia pero con datos de alarma como pueden ser saciedad temprana, pérdida de peso, sangrado de tubo digestivo, etc. Además, en paciente tampoco importante su edad, si tiene un antecedente de cáncer gástrico en la familia, pues es importante que se haga este tipo de estudio tempranamente. O en cualquier paciente en el que clínicamente el cáncer gástrico pueda constituir un diagnóstico diferencial. Además, la endoscopía pues, nos ofrece la ventaja de poder realizar tratamientos endoscópicos, como es la resección endoscópica de la mucosa y la disección endoscópica de la mucosa, en estadios clínicos pues muy tempranos. Vamos a ver más adelante. La TAC no se recomienda como un estudio de inicio para hacer el diagnóstico, sino más bien para realizar una estadificación preoperatoria, una vez ya hecho el diagnóstico a través de endoscopía. Este estudio nos va a permitir la evaluación de la enfermedad metastásica local y a distancia, y va a tener una sensibilidad en estadios tempranos del 26% y en estadios tardíos del 100%. Después tenemos el ultrasonido endoscópico, el cual es útil para valorar la profundidad de la invasión y la afección ganglionar perigástrica. Igual era una pregunta del Kahoot. La desventaja de este estudio es de que se va a limitar a un área de 5 centímetros. También nos permite tomar biopsia, tanto del tumor como de ganglios, pues que se puedan observar muy cerca, ¿no? Y va a tener mayor precisión en cuanto a diagnóstico de tumores tempranos. También permite detectar ganglios no vistos por TAC. La tomografía por la tomografía por emisión de positrones global total, pues nos va a ayudar a valorar la metástasis a distancia y para poder estratificar y también para ver la evolución posoperatoria. Además de vigilar la recurrencia y la respuesta a tratamientos no adyuvantes. También se menciona la laparoscopía diagnóstica, la cual permite visualizar directamente metástasis a distancia, como son las metástasis hepáticas y la carcinomatosis peritoneal. Este tipo de procedimiento también nos va a permitir realizar una citología peritoneal. En cuanto a este estudio, la guía de la NCCN mencionaba que es importante realizar una laparoscopía y tenerla de base en pacientes que van a recibir terapia preoperatoria no adyuvante. Y además, una pregunta del Kahoot decía que una citología peritoneal positiva en ausencia de implantes peritoneales visibles está asociada a un peor pronóstico e incluso es definido como un estado M1, lo que quiere decir metástasis a distancia. Bueno, en cuanto a la estadificación, pues se utiliza esta estadificación que es siempre la TNM, en donde pues se puede ver algunas cosas importantes como el carcinoma in situ, que también es considerado una displasia de alto grado, y pues nada más, ¿no? Vamos a ver la estadificación.
Aquí es importante ver que hasta el estadio 4B es cuando ya hay metástasis a distancia. En todos los demás estadios clínicos previos no hay metástasis a distancia. ¿Qué importancia tiene esto? Que hasta el estadio 4A pueden llevarse todavía a resección quirúrgica. Obviamente que entre más avanzado sea el estado clínico, pues peor pronóstico y más riesgo de metástasis a distancia puede tener, incluso de recidiva. Y entre mayor sea el estadio clínico, menos va a ser eficiente la cirugía, en este caso, pues de 1 o de 2. ¿Alguna duda o comentario hasta este momento? Nada, bueno. Vamos a pasar al tratamiento. La resección quirúrgica es el único tratamiento curativo en pacientes candidatos a esta, es decir, que no tengan metástasis a distancia. Y además constituye la mejor forma de paliación en pacientes pues no candidatos a cirugía curativa. Permite determinar el grado de afectación de modo más preciso a través del estudio histopatológico de la pieza, por lo que la mayor parte de los pacientes con carcinoma gástrico se debe someter a resección. El objetivo de la resección quirúrgica es lograr una resección R0, que quiere decir que no haya ni márgenes microscópicos ni márgenes macroscópicos en la visible vaginal lesión. La guía del NCCN nos proporciona unos diagramas donde se puede ejemplificar muy bien el tratamiento a seguir en el cáncer gástrico. De inicio, pues un carcinoma in situ o un carcinoma en un estado T1A que no es candidato a cirugía, no porque el estadio no se lo permita, sino por las características clínicas del paciente o porque simplemente el paciente no lo acepta, pues puede llevar a una resección endoscópica. A ver, vamos a preguntarle a Bruno. Bruno, ¿estás por ahí? Alan R1. Angie. Bueno, creo que han de estar operando, no sé. Levi, ¿no estás por ahí tampoco? Bueno, vamos a continuar con la clase. ¿Querían participar alguien o...? Hola, Axel. ¿Qué fue lo que preguntaste? Perdóname. ¿Quién no sería un paciente no candidato a cirugía en un estadio T1A? ¿Cómo que no? ¿Por qué no sería candidato un paciente en ese estadio? Sí. Porque ya tiene carcinomatosis. No. Bueno, un paciente con... No sé, Axel. No sé, la verdad. Un paciente con T1A, pues, no tiene carcinomatosis, pero no podría ser candidato en caso de que las condiciones generales o el ECOG del paciente no le permita someterse a una cirugía, o cuando el paciente
pues simplemente no acepta someterse a una gastrectomía. Bueno, en un paciente médicamente apto, también se puede realizar una resección endoscópica o llevarse a una cirugía. Y en pacientes con un estadio de enfermedad locorregional, pues hay dos, bueno, cuando son T1B, se tiene que llevar necesariamente a cirugía. Y si son T2 o más con cualquier afectación de los niveles ganglionares, se prefiere realizar una quimioterapia neoadyuvante y posteriormente pues, llevarlo a cirugía. En pacientes con tumores irresecables se debe de dar terapia sistémica y en pacientes que no son candidatos a cirugía por el estadio clínico, pues se tiene que dar paliamiento, manejo paliativo, así como los que son metastásicos. Bueno, en los pacientes en los que se llevó a quimioterapia preoperatoria, después de darle su esquema de tratamiento, se les debe llevar a una tomografía por emisión de positrones o a una TAC para valorar si se encuentran en un estado resecable. Si es así, pues se deben de llevar a cirugía y si no es así, pues llevarlos a manejo paliativo. Los tumores resecables, pues como ya dije, que si son in situ o T1, se llevan de manera preferente a resección endoscópica. De T1B a T3, se deben llevar a cirugía y dependiendo del tamaño del tumor y de su localización, pues se les va a realizar una gastrectomía total o una distal o una subtotal. Los pacientes con tumores T4, que son aquellos que ya invaden estructuras adyacentes como el vaso, el páncreas, el colon transverso, etcétera, pues se deben llevar a cirugía con una resección en bloque, incluyendo estas estructuras. Y toda gastrectomía se debe llevar también a cabo una resección linfática, ya sea de los ganglios perigástricos, la cual se llama D1, o de los ganglios que discurren a través de las arterias que irrigan el estómago, lo que se llama D2. También algo muy importante es de que para que una cirugía se pueda estadificar adecuadamente, debe de haberse resecado por lo menos 15 o 16 ganglios linfáticos. La resección endoscópica de la mucosa, pues es el tratamiento estándar para el cáncer gástrico diferenciado de la mucosa que mide menos de 2 centímetros y que no tiene datos de ulceración y hay ausencia de otras lesiones gástricas y no hay afección ganglionar. En estos estadios, bueno, este tipo de tumores, el riesgo de enfermedad ganglionar va de un 2 a 3%, lo cual pues es similar a la mortalidad asociada a la cirugía radical, agregamos una morbilidad al 24%, lo que quiere decir que pues no vale la pena someter a un paciente en estos estadios tempranos, llevarlo, bueno, a una cirugía, siendo que se le puede realizar una resección endoscópica de la mucosa por su bajo riesgo de enfermedad ganglionar. Existen varios tipos de gastrectomía. Las más importantes para nuestro tema o las más usuales es la gastrectomía total y la gastrectomía distal. La gastrectomía total es una gastrectomía en donde se hace una resección del estómago, incluyendo el cardias, el píloro y 2 centímetros de duodeno. Y la gastrectomía distal es aquella en donde se incluye una resección del estómago, incluyendo el píloro. El cardias es preservado y en una cirugía distal estándar se va a incluir por lo menos 2/3 del estómago, así como el píloro y 2 centímetros de duodeno también. En tumores que son de la unión gastroesofágica o del tercio superior, se puede realizar una gastrectomía proximal, como lo vemos aquí, en la cual pues, se conserva el píloro. Entonces, pues el tratamiento quirúrgico estándar para cáncer con ganglios positivos o con invasión de la pared de T2 a T4, pues es la gastrectomía total o distal. La gastrectomía distal se puede hacer cuando es posible tener una adecuada resección del margen proximal.
Si no es así, pues se tiene que realizar una gastrectomía total. Sin embargo, en pacientes en los cuales sí se pueda obtener un buen margen en una gastrectomía distal, no se recomienda realizar una gastrectomía distal ya que pues no confiere ningún beneficio en la sobrevida y en cambio incrementa la morbilidad y mortalidad perioperatoria, al igual que mayores efectos nutricionales y cambios en la calidad de vida a largo plazo. En cuanto a la extensión de la linfadenectomía, se define como una disección de uno, aquella gastrectomía que envuelve la resección de el aumento mayor y el aumento menor. Esto incluiría los ganglios linfáticos alrededor del cardias, los ganglios de la curvatura mayor y menor, así como los suprapilóricos e infrapilóricos. Y una disección de 2 es aquella que se resecciona, además de los ganglios D1, los ganglios que discurren a lo largo de las arterias que irrigan el estómago. Una pregunta igual del Kahoot decía que si era necesario siempre hacer una esplenectomía, pues no. Esta está indicada solamente si está involucrado el vaso o se observa una adenopatía extensa a nivel del ilio. Se debe de considerar durante la cirugía colocar un tubo de alimentación en los casos en donde el paciente posiblemente se le pueda dar una quimioterapia postoperatoria. Solamente recordar los niveles ganglionares, que son 3. El nivel 1 son todos los niveles, son todos los ganglios perigástricos. Es importante saber que los de la curvatura menor es 1, 3 y 5 y curvatura mayor 2, 4 y 6. Los del nivel 2, pues ya mencionamos, son los que están en las arterias que irrigan el estómago. Y nivel 3, pues realmente estos ya se consideran metástasis a distancia. A ver, Sam. ¿Qué pasó? ¿Qué ganglios incluye una gastrectomía de 2 en una gastrectomía total? Sí, o sea, del 1 al 6, desde el 1 al 8, ¿no? Pero pues los perigástrico, Ajá. los periaórticos y los de la cava, los de la cava. Bueno, la guía japonesa menciona además que la gastrectomía de 1 y de 2 va a depender también del tipo de gastrectomía, si es total o distal o proximal. Realmente en una gastrectomía total, cuando se hace una disección de 1, va a incluir todos los ganglios perigástricos del 1 al 6 en general. Y si es una de 2, va a incluir todos los ganglios del 1 al 12 en una total. Y en una distal, la única diferencia es de que en la D1 nada más no incluye los paracardiales izquierdos, que es el nivel, bueno, el 2, el número 2. De ahí en fuera, pues es lo mismo. Sí, quedó claro. Sam, Giselle. Sí. Ok. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una D1 o cuándo vamos a hacer una D2? Una D1, pues casi no se realiza y solamente va a estar indicada en tumores T1A, que no son candidatos a resección endoscópica, o T1B, sin afectación ganglionar, bien diferenciados, menores de 1.5 centímetros de diámetro. Y una linfadenectomía D2 va a ser en todos los tumores que tengan invasión de profundidad de T2 a T4, así como un T1 con ganglios positivos. Como ya lo mencioné, pues el vaso se debe preservar, a menos que el tumor involucre la curvatura mayor. También, pues aunque realmente esta se realiza
en Asia con mayor frecuencia, se puede realizar en cualquier lado, siempre y cuando pues, sean manos expertas, ¿no? O en centros especializados. Una disección linfática D2 plus o D3, que es lo mismo, pues no se considera una cirugía estándar e incluye la resección de los ganglios de D1, D2 y además los del nivel 3, que son los que ya mencioné que son a distancia. Los tumores de la unión gastroesofágica pues se van a clasificar de acuerdo a la clasificación de Seward, la cual pues se considera que el tipo 3 ya se considera un tipo de cáncer gástrico y debe ser tratado de acuerdo a las guías que ya mencioné. Sin embargo, pues en esta para pues asegurar un adecuado margen, se llega a resecar el tercio distal del esófago. En cuanto a la reconstrucción después de una gastrectomía, pues va a haber principalmente 4. Las primeras pues, son las conocidas como Billroth. La Billroth 1 pues, es una gastroduodenoanastomosis que ya es poco realizada y es más utilizada en Asia. Una Billroth 2 es una gastroyeyunoanastomosis. Pues sí se llega a realizar, pero es más, se prefiere una gastroyeyunoanastomosis en Y de Rux. Es la más utilizada siempre y cuando haya un remanente gástrico. Finalmente, cuando se realice una gastrectomía total, la reconstrucción va a ser mediante una esófago-yeyunoanastomosis. Aquí tenemos un tumor de localización pues entre el cuerpo y el antro. Se realizó una gastrectomía distal, por lo cual pues sí fue posible dejar el tercio proximal del estómago, pudiendo realizar una gastrectomía Billroth 2. Y aquí se realizó una gastrectomía total, por lo que se realizó una gastroyeyunoanastomosis en Y de Rux. ¿Cuándo vamos a considerar un tumor irresecable para una cirugía curativa? Es cuando está lo correccionalmente avanzado, es decir, que hay infiltración de la raíz del mesenterio o los ganglios linfáticos paraórticos, y cuando haya un involucro de estructuras vasculares mayores, exceptando la vena esplénica. También cuando hay carcinomatosis peritoneal o citología peritoneal positiva, también se considera un tumor irresecable. La gastrectomía paliativa se puede realizar o está indicada en todo paciente con complicaciones del tumor, como son la obstrucción, sangrado incontrolable, etc. Y no es necesaria pues una disección linfática, pues ya que no es con fines curativos. En pacientes con un buen estado clínico, con un buen pronóstico, a pesar de que no son resectivos, se puede hacer una gastroyeyunoanastomosis, en lugar de colocarle un stent o una sonda. También se debe considerar la posibilidad de realizar una yeyonostomía o una gastrostomía de alimentación. ¿Cómo vamos a determinar los márgenes? Bueno, en un tumor T1, el margen se debe de dejar de 2 centímetros. En un tumor T2 o más profundo, se debe dejar de 3 centímetros en tumores de tipo 1 y 2 de la clasificación de Borman y 5 centímetros o más en tumores 3 o 4, los cuales pues, recordemos que son los infiltrativos, como la lentes plástica. Y cuando se realiza una cirugía con fines curativos, se debe llevar a un estudio patológico transoperatorio para asegurarnos que los márgenes son negativos. El tratamiento con quimioterapia, bueno, pues antes de esto es importante mencionar que la cirugía como tal es de mucha importancia, ya que la calidad de la linfectomía pues va a influir en la supervivencia. Incluso se ha visto poco beneficio de dar quimioterapia y radioterapia en pacientes sometidos a una adecuada disección ganglionar. Sin embargo, en pacientes con enfermedad localmente avanzada, se ha visto un buen pronóstico con la adjuvancia con una fluoropirimidina oral, como es el 5-fluoracilo o la capecitabina, después de realizar una linfadenectomía de 2. Se menciona un esquema muy usado, tanto en Europa como en Latinoamérica, que es el esquema MAGIC,
simplemente consiste en dar una neoadyuvancia, llevarlo a cirugía y posteriormente una adyuvancia. La sobrevida de este tipo de cáncer pues es baja en estadios avanzados con tratamiento. Va del 3 al 25% y en estadios tempranos como el carcinoma in situ o estadios T1 puede llegar la supervivencia a 5 años hasta el 61% después de la cirugía. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta? ¿Comentario? Sí, más o menos me expliqué con los ganglios. Creo que había sido un tema que había quedado como vago en clases pasadas. Bueno, pues vamos a continuar con linfoma, que es el segundo cáncer más frecuente en gástrico. Bueno, el linfoma representa el 7% de los tumores malignos en el estómago. Es la ubicación más frecuente de los linfomas gastrointestinales primarios y el 95% va a ser de tipo no Hodgkin. Más de la mitad de los pacientes con linfoma no Hodgkin también tienen afectación del tubo digestivo. El linfoma pues se va a originar del tejido linfoide relacionado con la mucosa, también conocido como MAL, y casi la mitad al momento del diagnóstico va a ser de alta malignidad. Pues en situación normal el estómago no presenta prácticamente tejido linfoide, sin embargo en presencia de gastritis crónica, como la causada por Helicobacter pylori, pues va a adquirir este tipo de tejido linfoide, el cual pues va a ser capaz de experimentar degeneración maligna. Pues se piensa que el Helicobacter pylori es la principal causa de que aparezca el mal. ¿Por qué se piensa esto? Porque cuando se diagnostica un linfoma de baja malignidad y se da tratamiento erradicador del Helicobacter pylori, pues se ha visto regresión de estos tumores. El diagnóstico se va a realizar mediante endoscopía y toma de biopsia. El linfoma primario casi siempre se va a observar como una lesión nodular y con engrosamiento de los pliegues gástricos. En cambio, una afección gástrica secundaria por un linfoma se presenta como un proceso infiltrante difuso similar a la linitis plástica. Se debe de hacer una búsqueda de enfermedad extragástrica antes de diagnosticar un linfoma gástrico primario. El tratamiento va a depender si es de baja malignidad o de alta malignidad. Si es de baja malignidad, se debe, como ya lo mencioné, dar tratamiento erradicativo de Helicobacter pylori y hacer estudios pues, para ver la regresión del tumor. Si este persiste, pues ya debe considerarse radioterapia cuando la enfermedad está confinada del estómago. Y si no está confinada del estómago, pues se debe considerar un tratamiento sistémico. En cambio, si encontramos un linfoma de alta malignidad, de inicio se le debe iniciar quimioterapia sistémica y radiación. Pero cuando tenemos complicaciones dadas por el tumor, como hemorragia u obstrucción, se puede considerar llevar al paciente a una gastrectomía de tipo D2. Aquí está un cuadro que venía en el Schwartz, donde simplemente dice que se le tiene que dar el tratamiento de erradicación y si hubo regresión, pues darle seguimiento estrecho. Pero si encontramos una etapa 3 o 4, pues ya se debe dar, aparte del tratamiento de erradicación, pues una quimioterapia. En cambio, si es de alta malignidad, pues de inicio se le tiene que dar tratamiento sistémico. Si hubo regresión, pues darle seguimiento. Y si hay enfermedad residual, se puede llevar a cirugía o un segundo esquema de quimioterapia. Creo que todavía nos da tiempo tantito para ver el GIST. Bueno, los tumores GIST, que son, las siglas en inglés son tumores del estómago gastrointestinal, son tumores que surgen de las células intersticiales de Cajal, a diferencia del leiomioma y el leiomyosarcoma, que son de origen de músculo liso.
Ocurren en un 66% en el estómago, en un 24% en el intestino delgado y 10% en el esófago, ano y recto. Su incidencia pues es baja, es de 1.5 por cada 100 habitantes cada año y se consideran tumores o mucosos de crecimiento lento. Una de sus principales características histológicas es que presentan CD17 o conocido también como c-KIT, el cual se encuentra positivo en el 95% de los casos. Un segundo marcador inmunohistoquímico es el CD34, positivo en 70%. Esto es muy importante ya que pues va a dar la pauta para el tratamiento médico de estos tumores. La diseminación generalmente ocurre por vía hematógena, por lo que va a ser raro que tenga diseminación linfática. Y el riesgo de metástasis y por tanto el pronóstico depende del número de mitosis y el tamaño del tumor. Generalmente los tumores son asintomáticos y cuando son lesiones pequeñas se encuentran de forma incidental. Las lesiones mayores pueden llegarse a palpar, producen pérdida de peso, dolor abdominal, sangrado y saciedad temprana. Además de que pues se pueden presentar los síntomas asociados a las metástasis. ¿Cómo se hace realmente el diagnóstico? Mediante una endoscopía de biopsia. Si nosotros en la endoscopía encontramos un tumor cubierto por mucosa normal, pues casi que es un GIS, y se denomina como una lesión subepitelial, ya que puede encontrarse en cualquier capa de la pared. La mayor parte se encuentran en el antro y cuerpo. La talla y el ultrasonido endoscópico pueden ser también de utilidad para delimitación de la lesión y planeación quirúrgica. Se mencionaba también que la biopsia puede no ser necesaria en casos en los que por imagen y endoscopía se sospeche en un GIS y que pues se planee una resección. Pero si el tumor se encuentra localmente avanzado, se considera resecable o está metastásico, es imprescindible la confirmación histológica con inmunohistoquímica para planear un tratamiento médico. El tratamiento de estos tumores GIST es la resección quirúrgica completa, siempre y cuando haya ausencia de metástasis. Como ya mencioné, pues el riesgo de afección ganglionar es del 5%, menor al 5%, por lo que no es necesario una linfadenectomía. Cuando el GIST es irresecable o recidivante, se tiene que dar inmunoterapia con imatinib, que es un inhibidor de tirosina sinasa y actúa sobre el c-KIT. Este es un diagrama que viene en el Schwartz también, pues donde dice que cuando encontramos una enfermedad primera localizada y es extirpable, no hay de otra, hay que llevarlo a cirugía, ya hay que extirparlo pues totalmente. Cuando es imposible de extirpar o requiere una resección extensa, se tiene que dar el imatinib. Y en enfermedad recurrente o metastásica, se puede considerar la resección del tumor cuando hay metástasis mínima, sobre todo cuando es muy sintomático. Pero si ya es una etapa avanzada o está francamente metastásico, se tiene que dar primero el imatinib. Después, pues hay tres vertientes. Si hubo respuesta favorable, se puede llevar a cirugía o continuar con imatinib. Y si hubo progresión, ya sea focal o difusa, quiere decir que el imatinib no tuvo su efecto y se tiene que cambiar por un inhibidor de tirosina sinasa de segunda línea, como es el sunitinib. Vamos a ver los tumores neuroendocrinos rápidamente. Pues son poco comunes, comprenden un 1% de los tumores carcinoides y 2% de las neoplasias gástricas. Son derivados de las células enterocronofines gástricas y se dividen en tres tipos. Pues el tipo 1 está asociado a hipergastrinemia prolongada típica resultando en gastritis atrófica. Generalmente se presenta con lesiones múltiples y es de bajo potencial maligno. El tipo 2 es importante ya que es el que se asocia a gastrinoma. Y como vamos a ver más adelante, pues parte de su tratamiento, además de su resección, pues es la resección del gastrinoma. Ese tumor es de buen pronóstico.
Y el tipo 3 es el de peor pronóstico, no están relacionados a hipergastrinemia y presentan mayor riesgo de metástasis. El cuadro clínico, pues, es como todos los tumores, sangrado de tubo digestivo, dolor abdominal, y puede presentarse el síndrome carcinoide. Se tiene que realizar una endoscopía y una biopsia. La TAC pues, sirve para estadificación. El tratamiento es la resección quirúrgica. Se puede considerar una resección endoscópica de la mucosa cuando son lesiones pequeñas y poco numerosas. Pues el tipo 2 ya lo mencioné, se tiene que además reseccionar el gastrinoma. Y en el tipo 3 se debe considerar realizar una gastrectomía con linfadenectomía extendida. Son de buen pronóstico, excepto el tipo 3, que pues es menos del 50% a 5 años. El leiomyoma gástrico es un tumor benigno que se origina del músculo liso. Generalmente son asintomáticos cuando las lesiones son menores de 2 centímetros y si las lesiones son más grandes tienen un cierto grado de potencial de generar a ser maligno. Pueden causar síntomas de sangrado, obstrucción y dolor. Las lesiones que son sintomáticas deben extirparse mediante una resección en cuña y las lesiones asintomáticas pueden mantenerse en vigilancia, teniendo en cuenta que en cualquier momento pueden presentar una degeneración maligna. Y pues finalmente, el adenocarcinoma duodenal es una neoplasia rara, representa el 0.5% de los tumores gastrointestinales y el 50% de los adenocarcinomas del intestino delgado. Su tratamiento pues es la resección, siempre y cuando pues sea factible, y a veces se recomienda realizar una pancreatodonectomía para asegurar una adecuada linfadenectomía. El régimen quimioterapéutico pues realmente no está definido, pero pues, se basa en fluoracilo. ¿Algún comentario hasta este momento? Ya acabamos prácticamente. Entonces, por ejemplo, Yesiel, ¿estás por ahí o ya no? Sam. Bueno, las conclusiones. El adenocarcinoma es el tipo histológico de cáncer más frecuente, siendo el intestinal a nivel mundial y difuso en México. La infección por el Helicobacter pylori es el principal factor de riesgo para adenocarcinoma. Y es muy importante biopsiar cualquier lesión sospechosa, así como siempre biopsiar todas las lesiones ulceradas. El diagnóstico definitivo es histológico y los estudios complementarios son para estadificar. La gastrectomía con linfadenectomía de 2 es la cirugía preferida en manos expertas. Tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori juega un papel muy importante en el cáncer gástrico y la cirugía es el único tratamiento curativo de pacientes candidatos con cáncer gástrico, así como tumores GIST. Bueno, pues gracias por su atención.